Imagina un libro que promete desvelar misterios ocultos, revelar verdades profundas y al mismo tiempo causar un escalofrío en la espina dorsal de quien lo lee. Este es el libro del Apocalipsis y hoy vamos a sumergirnos en uno de sus capítulos más aterradores, el capítulo 9. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas temen este capítulo? ¿Qué hay en él que provoca tanto miedo y aprehensión? Si alguna vez has tenido esta curiosidad, quédate aquí conmigo, porque no estás solo. Muchos temen el capítulo 9 del Apocalipsis, pero pocos realmente entienden el porqué. En este video vamos a explorar cada detalle de este capítulo y revelar los secretos que guarda. Vamos a descubrir juntos qué hay detrás de las visiones aterradoras y los símbolos misteriosos. Y lo más importante, vamos a entender qué significan estas revelaciones para nosotros hoy. Te sorprenderás al darte cuenta de que hay mucho más de lo que parece. El capítulo 9 habla de ángeles que tocan trompetas, pozos de abismo que se abren y criaturas terribles que emergen causando dolor y tormento. Parece un escenario de pesadilla, ¿verdad? Pero hay una razón para todo esto. Y entender esa razón puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el Apocalipsis. Si alguna vez has sentido miedo al leer este capítulo o simplemente quieres entender mejor qué significa, estás en el lugar correcto. Vamos a abordar las dudas y los miedos comunes y ofrecer una visión clara y comprensible sobre estos eventos proféticos. No pierdas la oportunidad de desvelar estos misterios conmigo. Y antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Aquí exploramos temas bíblicos profundos de manera clara y envolvente. Entonces, si quieres seguir aprendiendo y descubriendo más sobre las Escrituras, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Ahora prepárate, porque vamos a entrar en el mundo fascinante y aterrador del capítulo 9 del Apocalipsis. Vamos juntos a entender por qué este capítulo causa tanto temor y qué realmente tiene que decirnos. El capítulo 9 del Apocalipsis comienza con la visión de un ángel tocando la quinta trompeta. El sonido que resuena marca el inicio de eventos aterradores. Un ángel cae del cielo y recibe la llave del pozo del abismo. Al abrir el pozo, emerge un humo denso y oscuro, oscureciendo el sol y el aire. Del humo salen criaturas parecidas a langostas, pero con características que las diferencian drásticamente de los insectos comunes. Estos seres son descritos como teniendo el poder de los escorpiones, capaces de infligir tormentos terribles a los hombres que no poseen el sello de Dios en sus frentes. Estas criaturas no matan a sus víctimas, pero causan un sufrimiento tan intenso que las personas desean la muerte pero no pueden alcanzarla. La descripción de estas criaturas es pavorosa. Parecen caballos preparados para la batalla, con coronas de oro, rostros como de hombres, cabellos como de mujeres, dientes de león y corazas de hierro. El sonido de sus alas es comparado al sonido de carros tirados por muchos caballos corriendo hacia la batalla. Tienen colas y aguijones como los de escorpiones, y su líder es el ángel del abismo, llamado Abadón. Abadón, mencionado en el capítulo 9 del Apocalipsis, es una figura intrigante y aterradora. El nombre Abadón proviene del hebreo y significa destrucción o lugar de destrucción. En griego se le llama Apolión, que también significa destructor. Esta figura aparece como el líder de las terribles criaturas que emergen del pozo del abismo cuando el quinto ángel toca su trompeta. En el contexto bíblico, Abadón es descrito como el ángel del abismo, una entidad que comanda las fuerzas demoníacas liberadas para causar tormento a quienes no tienen el sello de Dios en sus frentes. Su liderazgo sobre estas criaturas sugiere una autoridad y un papel específico en la ejecución de los juicios divinos. La elección de los nombres Abadón y Apolión enfatiza su naturaleza destructiva y el propósito de su misión, que es infligir castigo y sufrimiento. Abadón está asociado al concepto de destrucción tanto física como espiritual. En el Antiguo Testamento, la palabra Abadón
aparece varias veces refiriéndose a un lugar de destrucción, un reino de muerte. Por ejemplo, en el libro de Job, Abadón es mencionado junto con Seol como un dominio de ruina y muerte. Esta asociación con el reino de los muertos y la destrucción total refuerza la imagen de Abadón como un ser de poder devastador. La figura de Abadón en el Apocalipsis también puede entenderse simbólicamente. Representa el auge del mal y del caos que será desatado en el mundo durante los tiempos finales. Como ángel del abismo, Abadón es una personificación de las fuerzas demoníacas que han sido contenidas hasta el momento determinado para su liberación. Su liderazgo sobre las langostas que causan tormento por 5 meses destaca su papel crucial en el cumplimiento de los juicios divinos. Además de las descripciones bíblicas, Abadón aparece en algunas tradiciones judías y cristianas como un demonio o un príncipe del infierno, responsable de gobernar los espíritus malignos. Esta visión es menos común en las escrituras canónicas, pero refuerza la idea de que Abadón es una figura de gran poder y malevolencia. La mención de Abadón en el Apocalipsis subraya la seriedad del juicio y la necesidad de estar preparados espiritualmente. El tormento que él y sus criaturas infligen es un reflejo de las consecuencias del alejamiento de Dios y de la negativa a aceptar la salvación ofrecida por él. Para los fieles, la figura de Abadón es un recordatorio del poder protector de Dios, que sella a sus elegidos contra tales tormentos. En resumen, Abadón es una figura compleja y multifacética, representando tanto una entidad literal de destrucción como un símbolo de las fuerzas demoníacas liberadas en los últimos días. Su presencia en el Apocalipsis es un componente esencial de la narrativa de juicio y redención, enfatizando la gravedad de los tiempos finales y la necesidad de estar en comunión con Dios. El sexto ángel toca la trompeta, liberando a 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles, preparados para aquella hora, día, mes y año, son liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Lideran un ejército de 200 millones de jinetes. Las caballerías, descritas como teniendo cabezas de león y colas de serpientes, sueltan fuego, humo y azufre de sus bocas, matando a muchos. La visión es intensa y aterradora, reflejando la destrucción y el caos. Dentro del contexto del libro del Apocalipsis, el capítulo 9 es una continuación de las visiones apocalípticas reveladas a Juan. Las trompetas representan juicios divinos progresivos sobre la tierra, cada una intensificando la calamidad sobre la humanidad. Los eventos descritos en este capítulo son una parte crucial de la serie de juicios que culminan en el fin de los tiempos. Los símbolos e imágenes presentados en el capítulo 9 son ricos en significado. El pozo del abismo representa un lugar de confinamiento y maldad extrema. El humo que oscurece el sol y el aire simboliza la propagación del mal y la corrupción moral que invade la tierra. Las criaturas semejantes a langostas, con características aterradoras, pueden representar fuerzas demoníacas, diseñadas para causar tormento espiritual y físico. Las coronas de oro pueden indicar un falso sentido de autoridad o realeza, mientras sus rostros humanos y cabellos de mujeres pueden sugerir una apariencia engañosa. Los dientes de león y corazas de hierro indican ferocidad e invulnerabilidad, y el sonido de las alas como carros de batalla subraya el caos y la guerra. La liberación de los 4 ángeles del río Éufrates sugiere la liberación de fuerzas previamente controladas, desatando una destrucción en masa. El número de jinetes, 200 millones, enfatiza la magnitud de la devastación. El fuego, humo y azufre son reminiscencias de las plagas del Antiguo Testamento, indicando un juicio divino severo. Este capítulo es temido por muchos debido a la intensidad y la naturaleza gráfica de las visiones. La idea de un tormento insoportable, la imposibilidad de escapar del sufrimiento y la vasta destrucción retratada provocan un miedo profundo. Sin embargo,
Es importante recordar que estas visiones tienen un propósito dentro de la narrativa apocalíptica: mostrar la gravedad del juicio divino y la necesidad de arrepentimiento. Al entender el contexto, los símbolos y el propósito de estos eventos, podemos comenzar a ver el capítulo 9 del Apocalipsis bajo una luz diferente. No es solo un relato de terror, sino una parte vital del mensaje apocalíptico que busca despertar a la humanidad a la realidad del juicio divino y la urgencia de buscar la redención. Es una llamada a la reflexión y al entendimiento profundo de las Escrituras. Cuando el quinto ángel toca la trompeta, un nuevo evento cataclísmico comienza. Ese toque no es solo un sonido, sino una señal de que algo monumental está a punto de ocurrir. Del cielo, un ángel cae, trayendo consigo la llave del pozo del abismo. Esta imagen poderosa de un ser celestial cayendo y poseyendo la llave para un reino de oscuridad ya provoca una sensación de misterio y miedo. La apertura del pozo del abismo es descrita de forma vívida. Cuando el ángel gira la llave y destranca el pozo, una humareda espesa y oscura emerge, como el humo de un gran horno, cubriendo el sol y el aire. Esta oscuridad repentina simboliza el mal incontrolable que comienza a esparcirse por la tierra. El pozo del abismo, a menudo referido en la literatura bíblica, es un lugar de confinamiento para fuerzas malignas. Es visto como una prisión para demonios y espíritus malignos, un lugar donde el mal es contenido hasta ser liberado para cumplir los propósitos divinos. Y entonces del humo surgen criaturas terribles, langostas que no son langostas comunes. Estas criaturas son descritas de forma detallada y aterradora. Poseen cuerpos como caballos preparados para la batalla, con coronas de oro en sus cabezas, indicando algún tipo de autoridad. Sus rostros son como rostros humanos, tal vez sugiriendo inteligencia o un tipo de malicia consciente. Sus cabellos son como cabellos de mujeres, un detalle que confiere una apariencia aún más extraña y desconcertante. Los dientes son como los de leones, listos para desgarrar y causar dolor. Estas criaturas tienen corazas de hierro, volviéndolas invulnerables a los ataques. El sonido de sus alas es comparado al ruido de muchos carros de guerra corriendo hacia la batalla, creando una sensación de caos y miedo inminente. Pero lo más aterrador es su propósito. Tienen colas y aguijones como escorpiones, y el poder de causar tormento a los seres humanos por 5 meses. Ese tormento es tan intenso que las personas desearán la muerte, pero la muerte huirá de ellas. Imagina un sufrimiento tan profundo que la propia muerte parece un alivio inalcanzable. Esto añade una capa de horror psicológico a la ya aterradora visión. Estas criaturas son lideradas por el ángel llamado Abadón, presentado anteriormente. Este liderazgo sugiere una organización y un propósito maligno claro, y no una simple y caótica invasión de criaturas demoníacas. La figura del destructor da a entender que hay una inteligencia malévola guiando estas fuerzas, un comandante de las tinieblas determinado a cumplir una misión de destrucción y sufrimiento. El pozo del abismo en la literatura bíblica es un símbolo poderoso y complejo. Representa un lugar de profundo mal y confinamiento para los peores demonios. La apertura de este pozo, por lo tanto, no es solo un acto físico, sino un evento espiritual de gran significado. Es la liberación del mal contenido, un juicio sobre la tierra y una prueba para la humanidad. Las criaturas que salen del pozo son simbólicamente ricas. Pueden representar fuerzas demoníacas liberadas para causar tormento, o pueden ser vistas como personificaciones de los miedos y tormentos espirituales que afligen a la humanidad. Sea cual sea la interpretación, el impacto es claro. Un periodo de sufrimiento extremo, de una intensidad nunca vista antes. La narrativa del quinto ángel y del pozo del abismo es una de las más intensas del Apocalipsis. Nos fuerza a confrontar la realidad del mal y el poder de los juicios divinos.
Pero también nos recuerda la necesidad de estar preparados espiritualmente, de entender que estos eventos, por más aterradores que sean, forman parte de un plan mayor. Son una llamada al arrepentimiento, a la reflexión y a la búsqueda de una vida en armonía con los preceptos divinos. Profundicemos en las langostas mencionadas en el capítulo 9 del Apocalipsis. Estas criaturas no son simples insectos, son descritas de forma tan vívida y aterradora que quedan grabadas en la mente de quien las lee. Las langostas tienen cuerpos como caballos preparados para la guerra. Esta imagen ya nos hace imaginar la fuerza y la determinación de estos seres. En sus cabezas hay algo similar a coronas de oro, lo que puede sugerir algún tipo de poder o autoridad que ejercen durante el tormento que causan. Sus rostros son como los de hombres, dando a estas criaturas una apariencia casi humana que es perturbadora. Esto puede indicar una inteligencia maligna o una capacidad de infligir sufrimiento de forma consciente. Sus cabellos son como cabellos de mujeres, un detalle que confiere una extrañeza adicional, tal vez simbolizando belleza engañosa o una naturaleza seductora. Los dientes, sin embargo, son como los de leones, listos para desgarrar y destruir, indicando la ferocidad de estas criaturas. Ellas visten corazas como corazas de hierro, volviéndolas prácticamente invulnerables a ataques. El sonido de sus alas es comparado al sonido de muchos carros de guerra corriendo hacia la batalla, creando una atmósfera de caos y temor inminente. Pero lo más aterrador es lo que hacen con sus colas. Con aguijones como los de escorpiones, tienen el poder de atormentar a los seres humanos por 5 meses. Ese tormento es tan intenso que las personas desearán la muerte, pero no podrán encontrarla. Esta visión de sufrimiento insoportable e inescapable es una de las razones por las que este capítulo del Apocalipsis es tan temido. Comparando estas langostas con otras menciones bíblicas de langostas, podemos ver algunas diferencias significativas. En los libros del Éxodo y de Joel, las langostas son plagas que devoran cultivos, trayendo hambre y destrucción. En el Apocalipsis, sin embargo, estas langostas tienen un propósito diferente. No atacan la vegetación, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios. Esto muestra un cambio en el objetivo de su tormento, de lo físico a lo espiritual y emocional. Las plagas de langostas mencionadas en el Éxodo fueron enviadas como uno de los juicios de Dios contra Egipto, un castigo directo y visible. En Joel, las langostas son vistas como un ejército que trae devastación, pero también son una llamada al arrepentimiento y al regreso a Dios. En el Apocalipsis, las langostas simbolizan un juicio aún más sombrío y personal, golpeando directamente a aquellos que están espiritualmente desprotegidos. Históricamente, estas langostas del Apocalipsis han sido interpretadas de varias maneras. Algunos estudiosos las ven como representaciones de ejércitos invasores, mientras que otros las entienden como fuerzas demoníacas liberadas para castigar a los impíos. Durante la Edad Media, cuando las descripciones apocalípticas eran frecuentemente utilizadas para explicar eventos catastróficos como pestes y guerras, estas langostas fueron vistas como símbolos de calamidades inminentes y divinas. Teológicamente, las langostas representan la idea de un juicio divino severo e inescapable. Son un recordatorio de la seriedad del pecado y de la necesidad de arrepentimiento. El tormento que causan por 5 meses puede ser visto como un período de prueba intensa, una última oportunidad para que las personas reconozcan su error y se vuelvan a Dios. La descripción detallada de estas criaturas sirve para enfatizar la gravedad del juicio que está por venir. Para muchos, estas langostas son también una metáfora de las consecuencias del alejamiento de Dios. Cuando las personas se distancian de las enseñanzas divinas, acaban expuestas a tormentos espirituales y emocionales que son difíciles de soportar. El sello de Dios que protege a algunos del tormento simboliza la seguridad y la paz que vienen de estar en comunión con Él.
Estas interpretaciones históricas y teológicas ayudan a entender por qué el capítulo 9 del Apocalipsis es tan aterrador. Nos fuerza a confrontar la realidad del mal y las consecuencias del alejamiento de Dios. Al mismo tiempo, ofrece una visión de esperanza para aquellos que permanecen fieles, mostrando que incluso en medio del tormento hay una protección divina disponible para quienes buscan. Esta narrativa intensa y llena de simbolismo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe y de buscar estar siempre en armonía con las enseñanzas divinas. Ahora imagina un tormento tan severo que las personas desearán la muerte, pero no podrán encontrarla. Las langostas son descritas como teniendo colas y aguijones, como los de escorpiones, y su propósito es infligir un dolor insoportable por 5 meses. No se trata de un dolor físico común, sino de un sufrimiento tan profundo que afecta el cuerpo y la mente, causando una desesperación total. Estas criaturas atacan a aquellos que no poseen el sello de Dios en sus frentes. Es importante notar que no matan a sus víctimas, pero las someten a un tormento continuo. El veneno de sus aguijones no es letal, pero provoca una agonía incesante, comparable a las picaduras de escorpiones, que son conocidas por causar dolores excruciantes. Imagina vivir en un estado de constante angustia, sin alivio, sin esperanza de un fin. Ese escenario pintado por el Apocalipsis es aterrador porque retrata una situación de sufrimiento sin escapatoria. La descripción de este tormento sirve a un propósito específico dentro del contexto apocalíptico. Primero, destaca la severidad del juicio divino. El sufrimiento infligido por las langostas no es arbitrario, es una respuesta al alejamiento de Dios. Es una forma de castigo para aquellos que rechazaron la protección divina y eligieron seguir un camino de impiedad. Este tormento sirve como un recordatorio de la seriedad del pecado y de las consecuencias de vivir una vida alejada de los principios divinos. Además, el sufrimiento descrito en el capítulo 9 del Apocalipsis también tiene un propósito redentor. En medio del dolor hay una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. El tormento incesante puede llevar a las personas a cuestionar sus elecciones y buscar un camino de regreso a la comunión con Dios. Es una llamada al arrepentimiento, una oportunidad para reconocer los errores y buscar la redención. En medio del dolor hay una posibilidad de transformación espiritual, una apertura para la reconciliación con Dios. La respuesta humana al sufrimiento es variada y compleja. Algunos pueden volverse más endurecidos, resistiendo aún más el mensaje de arrepentimiento. La desesperación puede llevar a la rebelión, a la negación de la necesidad de cambio. Otros, sin embargo, pueden ser llevados a una profunda reflexión. El dolor tiene el poder de romper las defensas, de exponer la vulnerabilidad humana y la necesidad de algo mayor. Es en ese momento de fragilidad que muchos pueden volverse a Dios, buscando consuelo y salvación. El tormento de las langostas también nos recuerda la importancia de la protección divina. Aquellos que poseen el sello de Dios están a salvo de este sufrimiento. Esto simboliza la seguridad que viene de vivir en conformidad con la voluntad divina. El sello representa la alianza con Dios, la certeza de que, incluso en medio del juicio, hay protección y paz para aquellos que son fieles. Este contraste entre los que sufren y los que son protegidos destaca la necesidad de buscar y mantener una relación cercana con Dios. Reflexionar sobre el propósito del sufrimiento nos lleva a considerar nuestra propia vida. En momentos de dolor y dificultad podemos encontrar oportunidades para el crecimiento espiritual y la transformación. El sufrimiento puede ser un catalizador para el cambio, un impulso para reevaluar nuestras elecciones y buscar un camino más alineado con los valores divinos. La narrativa del Apocalipsis nos desafía a no solo temer el juicio, sino a entender su propósito y responder de manera que nos acerque a Dios.
Esta discusión sobre el dolor y el sufrimiento, descritos en el capítulo 9 del Apocalipsis, nos lleva a una comprensión más profunda del texto bíblico. No se trata solo de una descripción de eventos futuros, sino de un mensaje poderoso sobre las consecuencias del alejamiento de Dios y la importancia del arrepentimiento y la fidelidad. Cuando el sexto ángel toca su trompeta, un evento cataclísmico es desencadenado. A partir de esa acción, se oye una voz desde el altar de oro que está delante de Dios, dando instrucciones para que los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates sean liberados. Estos ángeles están preparados para ese momento específico, para esa hora, día, mes y año, indicando una precisión divina en el tiempo del juicio. La liberación de estos 4 ángeles es un evento cargado de simbolismo y consecuencias. El río Éufrates es uno de los ríos más mencionados en la Biblia, con una importancia histórica y espiritual significativa. En la antigüedad, el Éufrates era visto como una frontera natural que delimitaba civilizaciones e imperios. Era una línea de separación entre la tierra prometida y los reinos enemigos. Simbólicamente, el Éufrates representa la barrera entre el bien y el mal, entre el dominio de Dios y las fuerzas opuestas. Los 4 ángeles atados en el Éufrates son liberados para cumplir una misión de destrucción. Ellos conducen un ejército inmenso de jinetes, cuyo número es descrito como 200 millones. Esta fuerza descomunal es un símbolo del juicio devastador que está por ocurrir. La liberación de estos ángeles marca el inicio de una nueva fase de calamidades sobre la tierra. Los jinetes liderados por los 4 ángeles son descritos con detalles aterradores. Montan caballos que exhalan fuego, humo y azufre de sus bocas, elementos que causan muerte y destrucción. Estos jinetes no son solo guerreros, son instrumentos de un juicio divino severo, destinados a causar un daño inmenso. 1/3 de la humanidad es diezmado por estos jinetes, una catástrofe de proporciones inimaginables. La descripción de estos eventos no es solo para impactar o aterrorizar. Hay un propósito más profundo. La magnitud de la destrucción sirve como un aviso para la gravedad del alejamiento de Dios. Enfatiza la necesidad de arrepentimiento y retorno a los caminos divinos. La liberación de los ángeles y la subsiguiente devastación representan el cumplimiento del juicio de Dios sobre una humanidad que persistió en la desobediencia y en la negativa de la gracia divina. El río Éufrates, además de su importancia geográfica e histórica, tiene un peso simbólico poderoso. A lo largo de la Biblia está asociado a grandes cambios y juicios. En la narrativa del Apocalipsis, el Éufrates simboliza la línea que, cuando cruzada, libera fuerzas de juicio que estaban contenidas. La liberación de los 4 ángeles es la apertura de esta barrera, permitiendo que la destrucción fluya libremente sobre la tierra. Las consecuencias de esta liberación son catastróficas. La muerte de 1/3 de la población mundial es un evento sin precedentes, que destaca la severidad del juicio divino. Este evento catastrófico es una llamada a la humanidad para reflexionar sobre sus caminos. La destrucción no es el objetivo final, sino un medio para despertar la conciencia sobre la necesidad de arrepentimiento y búsqueda de una vida alineada con los preceptos divinos. La liberación de los 4 ángeles y la subsiguiente devastación también sirven como un recordatorio de la soberanía de Dios sobre la historia. Nada ocurre fuera del tiempo determinado por Él. La precisión con que los ángeles son liberados en la hora, día, mes y año determinados subraya el control divino sobre los eventos del mundo. Incluso en medio del caos y la destrucción hay un propósito divino siendo cumplido. Esta narrativa nos desafía a considerar la seriedad de los juicios divinos y la necesidad de una vida de fe y obediencia. Nos llama a reflexionar sobre nuestras elecciones y la importancia de buscar la protección y la gracia de Dios en nuestras vidas. Abordemos ahora la terrible batalla y la muerte de 1/3 de la humanidad,
conforme descrito en el capítulo 9 del Apocalipsis. Cuando el sexto ángel toca su trompeta, una voz poderosa del altar de oro delante de Dios da la orden. Los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates son liberados. Estos ángeles son liberados para cumplir una misión específica preparada para esa hora, día, mes y año. Los 4 ángeles no vienen solos. Como dijimos anteriormente, lideran un ejército colosal de jinetes, cuyo número es descrito como 200 millones. La visión de estos números gigantescos nos hace imaginar una escena de proporciones épicas. Los jinetes son descritos montando caballos que exhalan fuego, humo y azufre de sus bocas. Estos 3 elementos, fuego, humo y azufre, son armas de destrucción masiva, capaces de causar muerte y devastación. La batalla que se desarrolla es de una magnitud nunca vista antes. El texto nos dice que 1/3 de la humanidad perece en esta gran calamidad. Esto significa que miles de millones de personas son destruidas, una catástrofe de proporciones inimaginables. La muerte de 1/3 de la población mundial sirve como un recordatorio de la severidad de los juicios divinos. No se trata solo de una batalla física, sino de un evento con profundo significado espiritual. El significado de esta destrucción masiva va más allá del simple hecho de la muerte. Representa un juicio divino sobre la humanidad que persistió en su alejamiento de Dios. La severidad del juicio es una llamada a la reflexión. Dios está mostrando de manera innegable la seriedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. La destrucción es tanto un acto de justicia como una última advertencia para aquellos que permanecen vivos. Este evento de muerte y destrucción se conecta con otras profecías bíblicas que hablan de juicios futuros. En el libro de Daniel, por ejemplo, leemos sobre periodos de gran tribulación y juicio sobre la tierra. En Mateo, Jesús habla de tiempos de angustia como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Estas conexiones muestran una continuidad en el mensaje bíblico sobre la seriedad del alejamiento de Dios y la necesidad de una vida de fe y obediencia. La imagen de los jinetes montando caballos que exhalan fuego, humo y azufre también resuena en las plagas de Egipto, donde Dios usó elementos de la naturaleza para mostrar su poder y juzgar a aquellos que se oponían a él. En el Apocalipsis, estos elementos son usados de manera aún más devastadora, subrayando la gravedad de los tiempos finales y la urgencia del arrepentimiento. La destrucción de 1/3 de la humanidad también sirve como un recordatorio de la protección divina sobre aquellos que son fieles. En medio del caos y la destrucción, aquellos que tienen el sello de Dios están protegidos. Esto simboliza la seguridad que viene de vivir una vida en conformidad con los preceptos divinos. Incluso en medio del juicio hay esperanza y protección para aquellos que buscan a Dios. Este evento de guerra y destrucción es, por lo tanto, una poderosa llamada a la reflexión. Nos desafía a considerar nuestras propias vidas, nuestras elecciones y nuestra relación con Dios. El mensaje es claro. El alejamiento de Dios trae consecuencias severas, pero siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. Al reflexionar sobre esta terrible batalla y la muerte de 1/3 de la humanidad, somos llamados a una comprensión más profunda de las Escrituras y de la seriedad de los juicios divinos. Esta no es solo una historia de destrucción, sino un mensaje de advertencia y esperanza. Las interpretaciones teológicas del capítulo 9 del Apocalipsis son tan variadas como profundas. Cada tradición cristiana ofrece una perspectiva única sobre los eventos descritos, reflejando sus propias doctrinas y comprensiones del mensaje bíblico. Vamos a explorar algunas de estas interpretaciones para entender mejor el significado de este capítulo aterrador. Una de las interpretaciones más comunes es la futurista, que ve los eventos del capítulo 9 como acontecimientos que aún están por venir. En esta visión, las visiones de Juan son profecías literales que se realizarán en los tiempos finales.
Las criaturas semejantes a langostas, el tormento infligido y la destrucción masiva son todos vistos como parte del juicio divino que ocurrirá durante la gran tribulación. Los futuristas creen que estos eventos servirán como una advertencia final para la humanidad sobre la seriedad del pecado y la inminencia del retorno de Cristo. Otra interpretación es la historicista, que ve el Apocalipsis como un relato simbólico de los eventos que ocurrieron a lo largo de la historia de la Iglesia. Según esta perspectiva, las visiones de Juan representan diferentes períodos históricos y movimientos dentro del cristianismo. Las langostas, por ejemplo, podrían simbolizar invasores bárbaros o ejércitos que trajeron destrucción y tormento a lo largo de los siglos. Los historicistas buscan correlacionar los detalles de las visiones con eventos históricos específicos, mostrando cómo la profecía se ha desarrollado a lo largo del tiempo. La interpretación preterista ve las visiones del Apocalipsis como ya cumplidas en los eventos del primer siglo. Para los preteristas, el capítulo 9 describe eventos que ocurrieron durante la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ven las langostas y los ángeles liberados como simbolismos de las fuerzas romanas y de los juicios divinos sobre la nación de Israel por su rechazo del Mesías. Esta perspectiva enfatiza el cumplimiento de las profecías en el contexto histórico inmediato de Juan y de la Iglesia primitiva. Ya la interpretación idealista o simbólica ve el Apocalipsis como una representación atemporal de las luchas espirituales entre el bien y el mal. En esta visión, las imágenes y eventos no corresponden a eventos históricos específicos, sino que simbolizan verdades espirituales universales. Las langostas representan fuerzas demoníacas y tentaciones que afligen a la humanidad continuamente, mientras que el tormento infligido simboliza el sufrimiento espiritual y emocional que resulta del alejamiento de Dios. Los idealistas ven el Apocalipsis como un libro de aliento para los cristianos en todas las épocas, mostrando la victoria final de Dios sobre el mal. Diversas tradiciones cristianas traen sus propias perspectivas al capítulo 9. La tradición católica, por ejemplo, tiende a adoptar un enfoque más histórico y alegórico, viendo las visiones como simbolismos de las luchas de la Iglesia a lo largo de los siglos. Las tradiciones protestantes, especialmente las evangélicas, frecuentemente adoptan una perspectiva futurista, enfatizando el cumplimiento literal de las profecías en los tiempos finales. Ya las iglesias ortodoxas pueden enfocarse en la interpretación espiritual y simbólica, destacando la lucha continua entre las fuerzas divinas y malignas. Reflexionar sobre el mensaje espiritual del capítulo 9 nos lleva a una comprensión más profunda de la seriedad del juicio divino y la urgencia del arrepentimiento. Independientemente de la interpretación específica, el capítulo 9 nos llama a considerar la realidad del mal y las consecuencias del alejamiento de Dios. Las visiones de Juan nos desafían a vivir vidas de fe y obediencia, reconociendo la importancia de estar en comunión con Dios y protegidos por su sello. El mensaje espiritual del capítulo 9 también nos recuerda la soberanía de Dios sobre la historia. Los eventos descritos, por más aterradores que sean, ocurren dentro del plan divino y en el tiempo determinado por Dios. Esto nos da esperanza y confianza de que, incluso en medio del caos y la destrucción, Dios está en control y sus propósitos serán cumplidos. El capítulo 9 del Apocalipsis es temido por muchos debido a la riqueza de imágenes perturbadoras y visiones aterradoras que contiene. Analicemos los elementos que causan miedo y aprehensión. La descripción de criaturas monstruosas, como las langostas con cuerpos de caballos preparados para la guerra, rostros humanos, dientes de león, colas de escorpiones y corazas de hierro, es suficiente para infundir terror en cualquiera. Además, el hecho de que estas criaturas inflijan un tormento tan severo que las personas deseen la muerte, pero no puedan alcanzarla,
añade una capa de desesperación profunda e inescapable. La naturaleza apocalíptica del texto también contribuye significativamente al miedo que provoca. El Apocalipsis, o libro de revelación, está lleno de visiones de juicios divinos, destrucción y caos, todos signos del fin de los tiempos. La idea de que estos eventos profetizados podrían ocurrir en un futuro cercano o incluso estar sucediendo actualmente amplifica el miedo. La liberación de los 4 ángeles del río Éufrates, que conduce a un ejército de 200 millones de jinetes y resulta en la muerte de 1/3 de la humanidad, es un ejemplo claro de la escala y severidad de los juicios divinos descritos. Reflexionando sobre el impacto psicológico y emocional de este capítulo, nos damos cuenta de que toca en miedos profundos y primordiales. La idea de sufrir un tormento incesante, la visión de criaturas monstruosas y la perspectiva de una destrucción en masa son elementos que perturban profundamente al ser humano. Estos miedos no son solo sobre el dolor físico, sino también sobre la vulnerabilidad, la impotencia frente a fuerzas incontrolables y el terror de lo desconocido. El capítulo 9 fuerza al lector a confrontar la realidad del mal y la magnitud de los juicios divinos. La naturaleza gráfica de las descripciones hace que estos eventos parezcan tangibles e inminentes, provocando una reacción visceral. La repetición de temas de destrucción y sufrimiento a lo largo del Apocalipsis contribuye a un sentimiento creciente de ansiedad y pavor. Este capítulo es una llamada a la reflexión sobre nuestras propias vidas y elecciones. Nos recuerda la importancia de vivir en conformidad con las enseñanzas divinas y de buscar la protección de Dios. El mensaje implícito es que aquellos que tienen el sello de Dios serán protegidos de los peores tormentos, destacando la necesidad de una vida de fe y obediencia. El capítulo 9 del Apocalipsis es uno de los más aterradores y enigmáticos de la Biblia, provocando temor y aprehensión en muchos. Las visiones apocalípticas de criaturas monstruosas, tormento inescapable y destrucción masiva resuenan profundamente con nuestros miedos más primordiales. Pero, ¿por qué exactamente este capítulo causa tanto miedo, especialmente cuando consideramos el contexto de nuestros días? Vivimos en una era marcada por incertidumbres y crisis constantes, catástrofes naturales, como terremotos, huracanes e incendios forestales, parecen ser cada vez más frecuentes y devastadoras. La desunión política y social está en aumento, con naciones y comunidades polarizándose y conflictos intensificándose. La violencia y las guerras, incluyendo la amenaza de una posible tercera guerra mundial, son realidades que acechan la conciencia global. Además, estamos en medio de una revolución tecnológica que transforma nuestras vidas de maneras sin precedentes, haciéndonos cada vez más dependientes de la Internet y de los medios digitales. El capítulo 9 del Apocalipsis, con sus descripciones vívidas de destrucción y tormento, resuena con estas realidades contemporáneas. Las langostas con rostros humanos y colas de escorpiones, lideradas por Abadón, el ángel del abismo, pueden ser vistas como representaciones simbólicas de las fuerzas descontroladas que parecen estar sueltas en el mundo. El tormento que causan, donde las personas desean la muerte, pero no pueden encontrarla, refleja la sensación de desesperación e impotencia que muchos sienten ante las crisis actuales. La liberación de los 4 ángeles del río Éufrates y la subsecuente destrucción de 1/3 de la humanidad son visiones que pueden ser fácilmente asociadas al miedo de una guerra nuclear u otra catástrofe de proporciones globales. La idea de que miles de millones de personas podrían ser diezmadas en un solo evento es aterradora y refleja el miedo profundo a una aniquilación en masa. La revolución tecnológica y nuestra dependencia de la Internet y de los medios digitales también tiene un paralelo con las visiones apocalípticas. La rápida difusión de información,
muchas veces alarmante o falsa, puede intensificar los sentimientos de miedo y desesperación. La sensación de que estamos constantemente conectados, pero al mismo tiempo vulnerables a ataques cibernéticos, pérdida de privacidad y manipulación digital, puede ser vista como un nuevo tipo de tormento, diferente pero igualmente devastador. Las descripciones de tormento y destrucción en el Apocalipsis no son solo para asustar, sino para alertar y llamar a la reflexión. Sirven como un poderoso recordatorio de la fragilidad de la condición humana y de la necesidad de un fundamento espiritual sólido. En tiempos de crisis, el mensaje del capítulo 9 puede ser visto como una invitación al arrepentimiento y a la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. A través de la lente del Apocalipsis, las catástrofes naturales, la desunión, la violencia y las guerras que enfrentamos hoy pueden ser interpretadas como señales de los tiempos, advertencias sobre la necesidad de cambio. La figura de Abadón, el destructor, liderando las fuerzas del abismo, puede ser vista como un símbolo de las fuerzas destructivas que se manifiestan cuando la humanidad se aleja de los principios de amor, justicia y fe. Por otro lado, la narrativa del Apocalipsis también ofrece esperanza. Aquellos que tienen el sello de Dios están protegidos de los tormentos descritos, sugiriendo que la fe y la obediencia pueden ofrecer un refugio seguro incluso en tiempos de gran tribulación. Esta promesa de protección divina puede servir como un consuelo y un incentivo para buscar una vida más alineada con los preceptos divinos. Reflexionando sobre el capítulo 9 del Apocalipsis en el contexto de nuestros días, somos llamados a considerar nuestras propias vidas y elecciones. Estamos viviendo de manera que nos prepara para enfrentar las crisis y desafíos que se avecinan. Estamos buscando la protección y la orientación divina en nuestras vidas cotidianas. Estas son cuestiones que el Apocalipsis nos fuerza a enfrentar. En última instancia, el temor que el capítulo 9 del Apocalipsis provoca puede ser transformado en una fuerza motivadora para el cambio y el crecimiento espiritual. Nos recuerda la importancia de estar preparados espiritualmente y de buscar una relación más profunda y auténtica con Dios. Así, incluso en medio de las incertidumbres y crisis de nuestros tiempos, podemos encontrar paz, esperanza y propósito. Por lo tanto, exploramos el capítulo 9 del Apocalipsis, uno de los más aterradores y enigmáticos de toda la Biblia. Comenzamos entendiendo la visión del quinto ángel y la apertura del pozo del abismo, de donde emergen criaturas semejantes a langostas que infligen tormento inmenso a la humanidad. Discutimos la liberación de los 4 ángeles del río Éufrates por el sexto ángel y la subsiguiente destrucción en masa causada por un ejército colosal de jinetes. Analizamos el profundo significado espiritual de estas visiones y cómo diferentes tradiciones cristianas interpretan estas profecías. También reflexionamos sobre el impacto psicológico y emocional que estas descripciones causan, revelando nuestros miedos más profundos. El capítulo 9 del Apocalipsis nos desafía a confrontar la realidad del mal y la seriedad de los juicios divinos. Sirve como un poderoso recordatorio de la necesidad de vivir una vida de fe y obediencia, buscando siempre la protección y la gracia de Dios. La intensidad de las visiones y la severidad de los juicios destacan la urgencia del arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Si quieres seguir profundizando en tu entendimiento de las Escrituras y explorar más temas bíblicos, suscríbete a nuestro canal. Aquí desvelamos juntos los misterios de la Biblia y encontramos esperanza y orientación en las palabras sagradas. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Gracias por vernos y hasta la próxima.